quiero hablar sobre el concepto de impulso. Pudiera definir brevemente el concepto de impulso como los libros, diciendo que el impulso es igual a F por delta T, o es igual a delta P, que es el cambio de movimiento. Pero, ¿qué es la cantidad de movimiento? ¿Qué es el cambio en la cantidad de movimiento? ¿Qué produce el cambio en la cantidad de movimiento para hablar de impulso? ¿Qué produce ese cambio en la cantidad de movimiento? Bueno, primero decir que la cantidad de movimiento se puede cuantificar midiendo dos cosas de un objeto, dos propiedades de un objeto. Una de ellas tiene que ver con la inercia que pueda tener ese objeto y está relacionado directamente a su masa. La inercia pues sería una propiedad que se opone al cambio del estado de movimiento de un objeto. Si está en reposo, el objeto quiere permanecer en reposo. Entre más masa tiene, más cuesta cambiar ese estado de reposo. Pero si se está moviendo, pues entre más masa tiene, también cuesta hacer que cambie su estado de movimiento, es decir, su velocidad. O sea que la cantidad de movimiento depende de dos cosas, depende de la masa y depende de la velocidad con la que se mueve el objeto. De hecho, algunos textos dicen que la cantidad de movimiento es una magnitud que solamente está relacionada con los objetos que se mueven. Yo podría decir también que un objeto tiene cantidad de movimiento cero si está en reposo, si no se está moviendo, ¿no? Bueno, relativamente. Pero digamos pues que es así, que la cantidad de movimiento es de los objetos que se están moviendo con una velocidad v, cierta dirección, y pues que depende de su masa. Ahora, esa cantidad de movimiento puede cambiar. Si cambian dos de las magnitudes que están relacionadas con la cantidad de movimiento. Por ejemplo, si cambia su masa, cambia su cantidad de movimiento si se sigue moviendo a la misma velocidad. Pero si cambia su velocidad, también cambiaría su cantidad de movimiento. Ahora, por lo general la masa no cambia. Por lo general, porque puede ser que un objeto pues sufra una desintegración de repente radioactiva, pierda masa, o qué sé yo, un objeto que va perdiendo masa a medida que se está moviendo. Por ejemplo, un cohete cuando va despidiendo propulsión, el combustible, pues, lo que le da la propulsión. Entonces, es raro pues que los objetos pierdan masa mientras se están moviendo, salvo circunstancias específicas. Pero lo que sí es común que cambie es la velocidad. ¿Pero qué hace que cambie esa velocidad? Bueno, el aplicar una fuerza externa a ese objeto de masa m hace que cambie su velocidad. Pero ahora, ¿qué pasa si aplico esa fuerza en un instante de tiempo, digamos, pequeño, y luego aplico la misma fuerza sobre ese mismo objeto de la misma masa, pero durante un tiempo más prolongado? Y lo que va a ocurrir es que la cantidad de movimiento va a tener un cambio mucho mayor. Es decir, que la cantidad de movimiento va a cambiar dependiendo no solo de la fuerza que le aplico, sino también de cuánto tiempo dura esa fuerza actuando sobre el objeto. Por lo tanto, en física pues se le llama impulso a una fuerza aplicada a un objeto durante un instante determinado de tiempo. Cuando esa fuerza actúa sobre el objeto, hace que cambie su cantidad de movimiento, pues haciendo que cambie en este caso su velocidad, pues, y por ende su cantidad de movimiento.